Coméntanos y sobre Mm. todo, ¿cómo es la situación actual? Bueno, la situación inicial fue un ataque por la línea desde Bielorrusia a Kiev, a Chernigov por otro lado, luego por Sumy, por Kharkov, por Lugansk, por Donetsk y desde Crimea en dirección Melitopol por un lado y dirección Gerson por otro. Es decir, pensaban desde Rusia que con 200.000 soldados podrían hacerlo, podrían colapsar las líneas ucranianas y fin del tema, y que nadie iba a querer ir a la guerra a morir por Zelensky, ni nada parecido, ni por el gobierno ucraniano, que la situación se iba a resolver en la medida de lo posible, lo más rápido e indolora para todos, pero no fue así. De hecho, bueno, no hay que olvidar que en febrero pasado, antes de que Rusia, el 22 del 2 del 22, reconociera como tal a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, lo que hizo fue dar un ultimátum a Ucrania de o empecéis a cumplir Minsk 2 y nos ponemos a hablar tal vez de un Minsk 3 o vamos a tomar medidas. Las medidas fue eso, primero el reconocimiento el día 22, después el acuerdo de defensa y cooperación mutua entre las repúblicas y Rusia, y el 24 fue el ataque masivo. Es decir, fueron puñeteramente legalistas con eso. No es Pero, de invasión ya y listo, sino tiene que haber un ultimátum, una razón, un casus belli de todo esto y lanzarse a la operación, pensando en que, bueno, 200.000 soldados serían suficientes para acometer la operación, pero claramente no fueron necesarios ni fueron empleados del mejor modo posible. Y desde Estados Unidos, bueno, Rusia tal vez pensaba que desde Occidente dirían, bueno, ¿para qué vamos a derrochar recursos en esto? ¿Para qué vamos a hacer que muera gente? Pero de nuevo los rusos fueron ilusos pensando en que desde Estados Unidos iban a tener reparos en que muriera gente, en que hubiera una guerra en Ucrania. Al contrario, para ellos, total, si no mueren de los míos, si esto está muy lejos, si lo único que mueren son gente de un país que son como rusos, pero que dicen que no son rusos y mueren rusos. Es un negocio perfecto. Así que tú métele armas, métele mercenarios, llévate gente de toda Europa que vaya allí a morir, porque total, de los nuestros no van a caer. Todo pero va a ser Enrique, beneficio en teoría. pero Enrique, a mí me gustaría Mm, plantearte esta tesitura, porque se debate mm, mucho y yo también con el chat lo he debatido. El tema, ¿fue un error ruso o mm, fue una estrategia con segundas intenciones rusas? mm, Yo, desde mi punto de vista, Rusia no era la guerra con Ucrania. A Rusia no le hubiera servido de nada doblegar a Ucrania en los 2 primeros días porque la guerra no era con Ucrania. mm, Para mí y para la mayoría de personas que mm, nos están viendo y que me siguen porque me lo ponen por el chat, era contra mm, Occidente con cabecilla Estados Unidos. Entonces yo creo que no fue la intención doblegar a Ucrania en los primeros días, sino mm, atraer al sistema occidental a un embudo para encajonarlo ahí mm, en Ucrania y a través de ahí poder destruir, como se ha visto con el tema de las sanciones, con el tema, etcétera, mm, etcétera, y a través de ahí poder destruir el sistema occidental. mm, ¿Tú esta posibilidad no la contemplas? ¿Tú crees que fue mm. un error ruso y ya está? Te pregunto, ¿eh? Mm, La esfera militar o el escenario militar, por supuesto, está en una parte del conflicto y, como bien señalas, el escenario económico es otro muy importante. Si nos atenemos a la operación militar a los primeros días, pues desde luego atacar por muchos frentes es mejor para que el enemigo tenga que distraer sus fuerzas en muchos puntos y avanzar por los que te resulten más importantes. Para Rusia, pues en definitiva eran las zonas del sur, de asegurar la costa del Mar de Azov, fundamental para ellos, porque entonces ya no solo iban a dominar, a tener la llave del Mar Negro, sino que iba a ser el Mar de Azov, el lago de Azov, básicamente, un mar interno para Rusia. Y por otro lado, salvaguardar en lo posible Donetsk y Lugansk, y de ese modo también, digamos, eliminar ese entrante ucraniano dentro de Rusia. Por el lado económico, por supuesto, significó venga, que me lance Occidente todo lo que quiera, vamos a probar cómo funciona todo el sistema que hemos creado, no solo dentro de Rusia, sino con todos los demás aliados de Rusia, y también ese modo de darle ejemplo al mundo, a esos, digamos, abusados del patio mundial de, ojo, cuidado, que aquí podemos hacerle frente a todo Occidente
y seguir resistiendo y que sigan mandando y que estén desesperados mandando cosas y nosotros de que queréis mandar 300 tanques, no os preocupéis, si nosotros aquí los tenemos, los producimos por miles, así que todo lo que queráis, enviadlo. Y así que pasa que otros países, digamos, ese club de agraviados mundiales con Occidente, pues también dicen, pues Rusia no dejaría de ser se está convirtiendo en un aliado serio, en un amigo serio, en alguien que es capaz de aguantar el embate de Occidente y que por otro lado una cosa muy importante que quizá no nos damos cuenta desde Europa, pero cuando Rusia o China hacen acuerdos con otros países, se queda en eso, en ese acuerdo, no va más. No es que esos dos países se dediquen a hacerte ONGs, medios de comunicación, a intentar subvertir las leyes, la educación, las creencias de otros países para acabar dando giros en la política interna, manipulaciones en la política interna o directamente la destrucción de esos países desde dentro. Eso sí que lo hace Occidente, sobre todo Estados Unidos, de meter ONGs, de meter influencia a través de medios de comunicación, influencia a través de universidades, para que al final estén operando como agentes en contra de ese Estado. Claro, para muchos de estos estados agraviados significa que eh, si tratas con Occidente, sabes que por un lado van a decirte, sí, sí, tú firma aquí el acuerdo y tal, pero por otro lado, en cuanto te descuides, te van a apuñalar muchas veces. Y te van a decir, no, 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 no te preocupes, eso que te sale por la herida no es sangre, eso es democracia que está fluyendo, ¿eh? Eso está muy bien, esto es todo parte de la necesidad de progresión, de el progreso occidental, la democracia, que tu país se muere, no te preocupes, simplemente estás evolucionando, te estás transmutando. Claro, especialmente para los países africanos, es especialmente doloroso. Es que si tratas con Occidente, sabes que te van a apuñalar, sabes que te van a intentar montar golpes de Estado, que te van a intentar meter grupos terroristas, que en definitiva van a intentar subvertir en todo lo posible el orden de ese Estado. Tampoco es que sean muy consolidados, pero si les están pateando todo el rato, pues difícil que se consolide. Pero si tratan con Rusia o China, ahí saben que hay lo que hay en el acuerdo y punto. Se van a beneficiar unos por un lado y otros por otro, porque desde luego en el comercio internacional nada es por altruismo. China, por ejemplo, tiene su ruta terrestre y marítima de la seda y no es por altruismo, es por beneficiarse ellos y a partir de ahí que otros también se beneficien de ello. También pensar que si China tiene un objetivo, como también tú te puedes beneficiar de un acuerdo con China a partir de sus proyectos y de lo que ellos quieren, que es básicamente fortalecer todos los elementos de la soberanía china, empezando por la parte económica y tecnológica. Y en el caso de Rusia es más de lo mismo. No te van a ir a dar discursos moralistas a tu país, no te van a llamar jungla como, como hizo el desastre de Borrell, es el vivo retrato del pieza, el pieza geopolítico. No va a no va a vestirse de Mr. Livingstone en África, de como el explorador que llega de Londres y dice, a ver, salvajes, que os voy a enseñar a vestiros, como hizo una vez que fue a África, pues eso, vestido en pantalones cortos con chaleco, que era el señor Livingstone. O sea, sabes que con estos países, con ese eje Rusia-China, no vas a tener todas esas cosas que, bueno, la imagen que da los países occidentales, pues es eso. Tremendamente lamentable. Y por otro lado, pues bueno, proyectos de, mira, tú tienes esto que me interesa, yo tengo esto que te interesa, toma y daca. Y luego, pues lo que tú tengas en tu país es tu problema, yo no me meto con eso, yo no voy a intentar hacer hegemonía de mis valores en tu país. Y esto, en último lugar, es muy importante para un país clave, que muchos odian. No, desde luego, soy uno de ellos, pero bueno, es lo que es Arabia Saudí. Y claro, no es un país democrático, desde luego, pero es un país cómodo para Estados Unidos y sobre todo para Reino Unido, que siempre fue su gran propulsor desde el inicio de tener ese país y sobre todo que todos esos contratos petrolíferos fueran hacia el beneficio de Occidente. Pero ¿qué pasa? Que en vista de la situación en 2022, hasta ellos saben que, hasta los saudíes saben que, oye, es que con Occidente hoy están de buenas contigo y mañana te hacen un Gaddafi.
Así que en vistas de la situación, pues hay que mirar a Rusia o a China y por eso fue tan importante el viaje de Xi Jinping a Arabia Saudí. De que Arabia Saudí, si es un país que ya definitivamente gira hacia el este y se olvida de Occidente, pues ¿qué le va a quedar a Estados Unidos en Oriente Medio, el Estado de Israel? Pero que, en fin, que no es una potencia económica como es estos otros países, como puede ser Arabia Saudí. También Emiratos Árabes Unidos ha virado hacia el este, porque evidentemente, bueno, Dubái quiere ser el centro económico, por lo menos de Asia, que se ven así, y saben que también tarde o temprano, y sobre todo más todavía a partir del Mundial de Qatar, que lo tienen en la costa de enfrente, saben bueno, qué es lo que sucedió durante el Mundial. La campaña occidental contra los valores islámicos, que está muy bien allí, pero que para ellos lo que ven es Occidente, o sea, tú haces un evento internacional y dices, aquí estas son las normas, tienen que cumplirlas, y desde Occidente te dicen, ah, pues no me da la gana, pues esto no está bien, pues esto tienes que cambiarlo, esto tienes que dejar de ser así. Y a lo mejor, pues ese discurso en el Occidente de los tradicionistas, pues la gente está acostumbrada a que, bueno, pues vale, pues esto, transigimos con esto, venga, y también aceptamos esto, y pasamos por el aro y por este otro aro y por debajo de esta mesa, pero allí no. Entonces, claro, toda esa campaña contra Qatar, contra Qatar por el Mundial, también es algo que ven esos países de allí, que no son tontos, no son entidades sin alma y sin autonomía y sin capacidad propia, que no son salvajes de la jungla, que también es gente que piensa mucho y dice, oye, si hoy se lo hacen a estos, mañana a lo mejor me lo hacen a mí, mañana a lo mejor me montan, pues eso, un Gaddafi, de repente el dirigente de Arabia Saudí deja de ser el bueno de la película para ser el malo de la película y que te acaben apareciendo grupitos terroristas que te intenten, bueno, que te sancionen desde Occidente, que te hagan todo tipo de presiones, campaña de demonización, por supuesto, eso lo primero, eh, y en fin, que te destruyan. Mm. Y para esas élites que gobiernan países como Arabia Saudí, dice, es que las amistades con Occidente son amistades peligrosas. Es que si les llevas la contraria, te intentan fundir y te intentan hacer campañas ya con lo que se le ve a Rusia, pues esto puede ser a cualquiera. Pues por todo eso que has dicho, que nada más que puedo suscribirlo,